la familia cumpla el propósito eterno de Dios, para que la familia viva según el diseño de Dios. Pero hay algo particular en la vida de los seres humanos, en la familia, en los roles, en la crianza de hijos, y es la comunicación. Si uno no se comunica bien, es difícil llegar a un acuerdo, es difícil tomar una decisión, es difícil convivir con alguien que no se comunica. Entonces, la palabra de Dios es tan rica, es tan sabia, que no deja ni un punto sin tocar. Y toca este punto de la comunicación que nos lleva a tener un buen relacionamiento. Así que esta mañana vamos a compartir algunas cosas sobre la comunicación, ¿no? No parece gran tema, pero a medida que lo desarrollemos vamos a darnos cuenta si nos estamos comunicando bien o no. Entonces vamos a orar. ¿Está bien? Oremos. Padre, en esta mañana te damos gracias por este tiempo que podemos estar juntos, la familia de Dios, tus hijos a quienes tú ganaste, engendraste por medio del Espíritu Santo, y estamos en esta escuela, esta preparación para vivir la vida cristiana, vivir como tú quieres vivir, que vivamos. Y gracias por el Espíritu Santo que nos revela toda verdad, y gracias por la palabra de Dios, que nos has dejado la voluntad de Dios escrita para nosotros, para que al obedecerla podamos ser hombres y mujeres sabios, sabios como tú, Señor, para vivir esta vida. En esta hora te damos gracias y te pedimos la sabiduría, la gracia para transmitir, la gracia para hablar, y sobre todo, Señor, que seas tú a través del Espíritu Santo hablando al corazón de cada uno. Te damos gracias en esta mañana. Amén y amén. Amén. Vamos a hablar de la comunicación. La comunicación viene a ser como el corazón de una familia, como el corazón en el matrimonio. Viene a ser como la columna vertebral de la familia. La columna vertebral es lo que sostiene una familia, es lo que hace que una familia esté ordenada. Si no tuviéramos una columna vertebral, no tuviéramos todos los miembros del cuerpo en su lugar. Qué importante es una columna vertebral. Y la comunicación cumple esa función. También se dice que la comunicación es como el corazón del matrimonio. ¿Qué pasa cuando un corazón no late? La persona se muere, ¿no? Entonces sabemos lo que pasa cuando no late un corazón. Por eso podemos decir que uno está vivo cuando el corazón está funcionando, está latiendo. Entonces quiero compartir este tema de la comunicación en el matrimonio. Vamos a un versículo. Vamos a Amós, capítulo 3, versículo 3. En el libro de Amós, capítulo 3, versículo 3. Vamos a leerlo. No ha venido nuestro hermano Jordín, que nos bendecía con la pantalla. Pero tenemos nuestras Biblias y los celulares también, donde está la palabra. Amós 3, versículo 3. Dice así: piensen en el matrimonio, en un hombre y una mujer, piensen en los padres con los hijos, y dice la palabra: ¿andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Y en Proverbios capítulo 15, versículo 1 y 2, también hay una palabra ahí que dice:
La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Proverbios 15, capítulo 15, versículo 1 y 2. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Yo tengo acá unas versiones. Es interesante siempre acudir a algunas versiones para que se nos haga una versión más fácil de entender. Tengo una versión, se llama Biblia al Día, dice así: la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. La lengua de los sabios destila conocimiento, la boca de los necios escupe necedades. Otro texto, Proverbios 15, versículo 23. El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra dicha a su tiempo, cuán buena es. Entonces, acá estos versículos que hemos leído hablan sobre la comunicación. Se dice que hay 5 niveles de comunicación. A ver, ponte la mano en el pulso y veamos en qué nivel estamos. Hay un primer nivel de comunicación que es cuando solamente el matrimonio se habla con monosílabos. Hoy en día muchos matrimonios trabajan, o el esposo trabaja casi todo el día fuera de casa. Entonces es bien difícil que se vean esposo y esposa, no se ven casi nunca, solamente en la noche que viene para dormir el esposo. Están todo el día fuera y cuando vienen a la casa, este es el diálogo que tienen. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? También estoy bien. ¿Y cómo te fue? ¿Te fue bien? Sí. ¿Volviste bien? Sí. ¿Cómo estuviste en casa? Bien, estuve bien. Y ahí termina todo. Hay muchas conversaciones que son de este tipo, pero muy superficiales. No se expresa nada, algo se expresa. Pero eso no es la comunicación que Dios espera en la familia. Un segundo nivel de comunicación es cuando comenzamos a hablar, pero comenzamos a hablar de terceras personas, hablamos de otros. Esto es muy común en los matrimonios, es muy común en la familia. Se sientan y la conversación es: ¿sabes lo que le pasó a fulanito? ¿Qué le pasó? ¿Sabías que fulano esto y esto? Y de Ana no sabes lo que hizo. ¿Qué le pasó? Ay, si te contara. Entonces, ahí hay una comunicación, pero el tema es hablar no de nosotros, sino de otras personas, terceras personas. Pasa incluso en la iglesia. A veces el tema de conversación en la familia o en el matrimonio es hablar de los discípulos. Hablamos de los discípulos, hablamos del hermano tal, hablamos de otro hermano tal, ¿no? A veces por eso los hijos también a veces endurecen su corazón. No hablamos de nosotros, hablamos de terceras personas. Y este es un segundo nivel de comunicación que no es el nivel al cual Dios quisiera que lleguemos. ¿Ah? Sí. Muchas de nuestras conversaciones, como dije, están en este nivel de comunicación. Y a veces hasta podemos pensar que nos estamos comunicando, porque hablamos. Sí, hablamos.
hablamos de tal, y parece que comunicamos. No, hermano, yo hablo mucho con mi esposa. Sí, hablas mucho con tu esposa, pero hablas mucho de otros y no de ti. No abres tu corazón, o ella no abre su corazón. La conversación, un porcentaje muy alto, es hablar de otros. Hay otro nivel de comunicación, el tercero. Acá también se habla de terceros, pero la diferencia es que esos terceros influencian sobre mi vida. Algo tienen que ver. Por ejemplo, aquel esposo que dice: ay, tengo problemas con mi jefe, no sabes cómo es él, no sabe la vida que me hace vivir. Está hablando de otros, pero está hablando lo que los otros lo afectan a él. Ojo, no está hablando todavía de todo lo que pasa dentro de su interior. Solamente habla los efectos que otra persona tiene sobre él, ¿no? Habla que de repente el jefe lo hizo sentirse mal, un día le habló mal, le dijo: eres un inútil. Entonces él se sintió mal, ese trabajador, esa persona. Y lo que hace es hablar de cómo se sintió. Algo ya comenzó a hablar, algo ya comenzó a comunicar, pero aún no es la comunicación en la cual debemos llevar como matrimonio, como familia. El cuarto nivel de comunicación, aquí ya los dos, el matrimonio, comienzan a expresar opiniones. El esposo puede conocer la opinión de la esposa sobre algún tema, puede conocer lo que siente la esposa bajo ciertas circunstancias. La esposa conoce lo que piensa su esposo sobre algún tema, y también conoce el pasado del esposo. Y el esposo conoce el pasado de la esposa. Ya comenzaron a abrirse y poder hablar de lo que me pasa dentro. ¿Qué es lo que siento? ¿Qué es lo que me preocupa? ¿Qué es lo que me angustia? Ya comenzó a abrirse. Ya uno conoce lo que su esposa vivió de niña o el esposo de niño. Ya comienza uno a sacar cosas del interior. Ya expreso cómo me siento. Ya expreso lo que me gusta, lo que no me gusta. Ya se están empezando a comunicar. Ya comienzan a hablar de sí mismos. Este nivel es un nivel donde uno comienza a poner las cartas sobre la mesa y hablar de toda su vida. Habla de su pasado, habla de su presente, habla de lo que enfrenta. Ya se va conociendo tanto del esposo como de la esposa. Ya a este nivel ya se comenzaron a comunicar. Pero aún así, todavía no han llegado al quinto nivel, que es un nivel ya de excelencia de comunicación. El quinto nivel. En el quinto nivel de comunicación, acá ya comienza a haber una transparencia. Aún ahí se puede confesar las tentaciones, esas cosas que te pueden avergonzar, esas cosas que si las cuento de repente me avergüenza, esas cosas que tienes miedo de contar, tus luchas. Entonces ahí comienza ya uno a hablar en otro nivel. Ahora, estos niveles son niveles que uno va avanzando, va comenzando en el primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. ¿Por qué digo esto? Porque hay cosas que todavía no vamos a poder conversar. Si estamos en el tercer nivel, no podemos todavía hablar en el quinto nivel, porque se necesitaría una madurez. Las dos personas tienen que ser maduras para poder yo soportar lo que la otra persona me va a hablar. De repente la otra persona me cuenta algo que a mí me va a afectar. Entonces, a este nivel ya se comienza a hablar
cuando ya hay una cierta madurez, cuando ya estamos maduros en Cristo, cuando ya hemos caminado y ya tenemos una relación ya madura, ya somos discípulos que vamos creciendo, madurando. Entonces ahí ya puede haber una transparencia. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué quiere un matrimonio? Yo no sé si tú piensas lo mismo, pero yo quiero que mi esposa me conozca. Yo quiero que mi esposa sepa todo de mí. Y yo quiero saber todo porque la amo y quiero saber todo lo que hay en su corazón, todo lo que la angustia, todo lo que le preocupa. Quiero conocer de sus heridas, aquellas cosas que comienzan a influir en su presente, aquellas cosas del pasado, algunas cosas que influyen en su forma de pensar, en su forma de sentir, en su forma de juzgar. Yo quiero conocer, yo quiero saber qué hay en su corazón. Pasa lo mismo con los hijos. Yo quiero saber lo que piensa mi hijo. Yo quiero saber qué hay en el corazón de mi hijo. ¿Tú quisieras saber qué hay en tu corazón de tus hijos? Yo quiero conocer el corazón de mi hijo. ¿Qué piensa? ¿Qué hace? ¿Qué está pensando? Yo quiero entrar en el corazón. Es muy importante este nivel de comunicación. Cuando vamos madurando, cuando vamos creciendo en el Señor, cuando vamos conociendo y vamos siendo cada vez más llenos del Espíritu, más constante en nuestra vida espiritual con Dios, vamos llegando a este nivel de madurez. La idea es no quedarse ni en el primero ni en el segundo, ¿no? La idea es por lo menos estar entre el tercero y el cuarto. Ya en un proceso de madurez llegaremos a ese quinto. Pero esto es lo que Dios quiere. Y una familia que está comunicándose bien, que tiene una buena relación matrimonial, es por este motivo. Porque ya hay una comunicación en la familia, entre esposos, entre padres e hijos, se puede conversar con total libertad. Yo he escuchado a hijos que dicen, no, pero yo no quiero contarle esto a mi papá, porque si le cuento esto a mi papá no sabe lo que es capaz de hacer. O esposas que le dicen, no quiero contar a mi esposo esto, porque si le cuento, uy. Entonces, o esposos también, que dicen, si le cuento esto a mi esposa, me lo va a recordar toda la vida. Entonces, qué importante es comunicarse. Qué importante que entre ambos haya la confianza para poder comunicar. Comunicar no es otra cosa de querer hacer conocido lo que yo quiero decirte, ¿no? Uno de los que más habla de esta comunicación es el apóstol Santiago. Vamos a ir a Santiago capítulo 1, versículo 19. Santiago capítulo 1, versículo 19. Mirchi. Sí. ¿Están ahí, hermanos? ¿Sí? Dice así, por esto, mis amados hermanos, que dice, todo hombre sea pronto para hablar, para oír. O sea, hay que ser prontos para oír. Y para hablar, ser tardos. Tardos también para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En esta versión Biblia del día, que es muy interesante, dice, mis queridos hermanos, tened presente esto, todos debéis estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse,
pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Aquí entonces, digamos que está el cimiento de la comunicación, que no es tanto en hablar. Cuando comenzamos un diálogo con el cónyuge, lo que más nos importa es hablar, no escuchar. No estamos muy dispuestos a escuchar. Hablan marido y mujer y los dos quieren hablar, los dos se ganan, los dos quieren comunicar. Pero la palabra dice que seamos tardos para hablar. O sea, la comunicación empieza por escuchar. Dice que primero escuches. Y justamente la comunicación pasa por esto. Comienza con oír. Porque yo quiero oír. Porque yo tengo interés. Cuando uno quiere hablar, parece que estamos más interesados en comunicar mis juicios, comunicar mis pareceres, comunicar mis opiniones. Y si se dan cuenta, ahí hay un egoísmo. Porque primero yo quiero decirte, yo quiero primero, no quiero decir esto, pero como golpear primero, ¿no? Pero cuando uno escucha y se dispone a escuchar, parece que uno sujeta su carne, sujeta su yo. Me doy por la otra persona. Me sacrifico en querer yo exponer mis argumentos y yo me quiero escucharte. Así empieza la comunicación, con querer escuchar. Quiero escucharte. Me interesas tanto que quiero conocer qué hay en tu corazón. Me interesas tanto y te amo tanto, por eso quiero saber. Entonces es importante entender que la comunicación empieza por oír, no por hablar. Hablar también es, pero primero oír. Todos tenemos un mundo interior, todos tenemos un mundo dentro de nosotros, un mundo con tantas cosas que tenemos ahí. Y queremos conocer, especialmente de nuestra familia, quiero conocer todo lo que mis amados, mi amada, pasa, enfrenta, le angustia. Nosotros no hemos pasado por lo que pasó nuestra esposa, pero sí quiero conocer lo que ella vivió, quiero conocer lo que a ella le dolió, quiero conocer lo que sufrió, lo que enfrentó, lo que le costó. Eso quiero conocer. Entonces, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. ¿Por qué para irarse es lo último? Porque la ira corta la comunicación. Cuando hay nerviosismo, cuando hay ansiedad, ¿no? Uno no se comunica bien. Cuando no se resiste lo que se escucha, cuando no estoy de acuerdo con lo que me hablas, entonces ahí se corta la comunicación. Entonces es importante saber que la ira rompe toda comunicación. Efesios dice por eso, airaos, pero no pequéis,
no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Qué interesante. Parece que la ira da lugar ¿a quién? Al diablo. Parece que cuando nosotros comenzamos a hablar unos con otros y aparece un furor, aparece la ira, parece que Satanás encuentra un campo para su acción. Por eso la palabra nos recomienda que seamos tardos para airarnos. Cuando dos personas hablan y está la ira, se corta la comunicación. Es como, por ejemplo, tú quieres entrar en la casa de alguien y de repente te cierra la puerta, te cierra la ventana, te cierra todo para que no puedas entrar. Es igual la ira. La ira hace eso, que la otra persona comienza a cerrar. Se cierra y ya no hay conversación, ya no te escucha, ya no puedes hablar. La ira hizo eso. Por eso, si vamos a hablar, si vamos a comunicarnos, primero tenemos que escuchar y sobre todo sin interrumpir. Quiero compartirles algunas trabas a la comunicación que pueden surgir en nuestra vida diaria. Una traba para la comunicación es cuando el esposo y la esposa no se perdonaron. Perdón, un ratito. Perdón, me olvidé de poner en silencio el celular. Otra traba para la comunicación hoy en día es cuando estamos muy entretenidos con las redes sociales. A ver, ¿cuántos tienen WhatsApp? Levanten la mano. ¿Cuántos tienen Facebook? ¿Cuántos tienen Instagram? ¿Cuántos tienen TikTok? Ahí nadie quiere levantar. Bueno, las redes interfieren en nuestra vida diaria. Y las redes interfieren en la comunicación. Gracias a Dios, nosotros, digo Mirta, yo y nuestro hijo, cuando nos sentamos a la mesa, no estamos con el celular. Pero yo he visto que cuando algunas familias, no aquí, ¿no? Cuando algunas familias se van a ir a la hora del almuerzo, baja el hijo con su celular, baja la hija con su celular, el esposo con el celular, la esposa con el celular, y están almorzando y está con el celular a un costado. Y por lo menos el almuerzo es un momento, no diría sagrado, pero es un momento para poder conversar en la familia, ya que tenemos tantas tareas en el día que no podemos a veces coincidir, pero por lo menos en el almuerzo o en el desayuno. Pero no, las redes interfieren mucho en la comunicación. Es anecdótico que el celular, ¿para qué sirve? Para comunicarse. Pero el celular nos aísla de las relaciones. Otra cosa que nos perjudica en la comunicación son los pecados ocultos, aquellos que nunca se abrieron. Y los pecados ocultos comienzan a trabajar en nuestra mente. Nos perturban, nos condicionan.
Ahí está el tema de la conciencia. Cuando uno está en pecado, no tiene ganas de comunicarse, porque la conciencia está que lo acusa, lo perturba. Entonces, qué difícil de comunicarse con una mente perturbada, porque estoy con pecados ocultos. La infidelidad, en los jóvenes la pornografía, pecados ocultos que nos hacen estar perturbados y no ser fáciles en comunicar. Un esposo que está con problemas, qué difícil le cuesta comunicarse con su esposa, porque está con la cabeza llena del pecado oculto. Entonces conversar con su esposa, qué difícil es. No puede comunicarse. Otra cosa que traba nuestra comunicación son las cosas o situaciones que no hemos resuelto en el pasado. Tuvimos un enojón entre marido y mujer, no lo resolvimos, no lo conversamos, y de vez en cuando la esposa se acuerda, está con ese sentimiento. El hombre es normal. Sabemos cómo es la constitución del hombre y la mujer, ¿no? La mujer es compartimentada, ¿no? La mujer mezcla todo, pero el hombre es compartimentado. El hombre tiene como si tuviera un espacio del trabajo, un espacio su hogar, un espacio diversión. Entonces él sale de uno y cierra, sale del otro y cierra. Pero la mujer no, la mujer es como una cartera, como una en su cartera encuentras de todo, encuentras corta uñas, encuentras alcohol, encuentras en la cartera de una mujer, porque la mujer mezcla todo, ella no separa. Y si tuviste un conflicto con la esposa no se olvida. La esposa lo tiene pendiente de conversar, pendiente de solucionar. A veces el marido se fue mal, tuvo una discusión con su esposa, y el marido viene en la noche y para él nada pasó. Pero la esposa está esperando que el esposo llegue para conversar el problema que sucedió. Entonces, cuando los problemas no son resueltos entre los dos, no hay comunicación. Esto traba. La mujer no quiere hablar. ¿Qué te pasa? ¿Pero por qué no quieres hablar? ¿Por qué? Porque en la mañana hiciste algo, te mandaste algo hiciste en la mañana. Por eso no quiere hablar contigo en la noche. Otra cosa que traba esa comunicación son expresiones muy fuertes que usamos en las palabras. A veces en momentos de ira, a veces en momentos de nerviosismo, hablamos algunas frases, algunas palabras que marcan, porque hermanos, las palabras no se las lleva el viento. Las palabras se quedan y las palabras dejan huella. A veces cuando usamos expresiones como nunca te voy a hablar, nunca te voy a contar porque no sabes oír. Otra expresión es ¿cuándo cambiarás? ¿Cuándo vas a cambiar? Otra expresión es caramba, siempre lo mismo, siempre pasa lo mismo. Otra expresión, ¿y hasta cuándo? Y lo último, cuando se dice, esto no va más, esto ya no sigue. Otra traba que es importante son las críticas.
Cuando yo me casé al inicio, yo lanzaba algunas críticas a Mirchi, en su forma de ser, en su forma de hacer algunas cosas. Y las críticas, hermanos, no ayudan a la comunicación. Cuando comenzamos a comparar, a criticar, la persona cierra, no quiere comunicarse. Hay que tener cuidado con eso. Ahora vamos a hablar, por último vamos a hablar de aquello que ayuda a tener una buena comunicación. El primer punto para tener una buena comunicación es ser obediente a la palabra de Dios. Todas estas cosas que hemos escuchado de Amós, de Proverbios, son palabra de Dios. Y nosotros como discípulos, ¿qué tendríamos que hacer? Obedecer. El segundo punto para tener una buena comunicación, comenzar a tener una buena comunicación, es la disposición a ser transformado. Yo cuando comencé con Mirchi, mi matrimonio, yo era muy áspero, más que una lija, más que una escofina, era áspero. Mirchi, la conocen ustedes, que es muy dulce. Imagínense recibir la aspereza que yo decía, ¿no? Era seco, muy seco, no era amable, pedía las cosas exigiendo, nunca había un por favor, pero amaba a Dios, y porque amaba a Dios me dispuse a ser transformado. Así que una cosa que ayuda es disponerse a reconocer que necesita cambiar y disponerse a ser transformado por Dios. Yo amo a Mirchi, la amaba en ese momento, la sigo amando. Yo me dispuse a ser transformado para mejorar mi matrimonio, para mejorar mi relación con Mirchi. Proverbios 15:1, ya lo leímos, Proverbios capítulo 15:1, dice así: la blanda respuesta quita. Nosotros tenemos que... ¿Qué pasa si a un combustible, si algo que se está quemando le echas querosene? ¿Qué va a pasar? Más se enciende, ¿no es cierto? Si alguien está airado, vamos a compararlo con algo que se está quemando, yo a la hora de hablar, le puedo decir cosas que enciendan su enojo, o puedo decir palabras, como dice aquí, la blanda respuesta quita la ira, o puedo usar palabras amables, blandas, amorosas, o sea, no respondo como él me está tratando. Eso es muy importante. ¿Qué actitud tenemos cuando uno de los cónyuges está airado, está enojado? ¿Qué es lo que hace el otro cónyuge? ¿Lo injonea? ¿Lo pincha para que se ponga más enojado? No, no es cierto. Entonces, tenemos que nosotros ser muy sabios, acordarnos de este versículo, y tenemos que ser pacientes. Por eso somos discípulos de Jesús, que estamos crucificados, estamos muertos, y el muerto no siente, ¿no? Un muerto lo pateas y no te responde, lo hincas y no reacciona. Entonces tenemos que estar crucificados, tenemos que ir a la cruz. Otra cosa que ayuda a comunicarme es saber las cosas que le gusta al otro. Si yo sé que algo no le gusta, un tema de conversación no le gusta, o la forma como yo le hablo no le agrada a mi cónyuge, no voy a ser necio de comenzar a hablar de eso.
Tengo que comenzar a buscar palabras, a buscar formas de hablar que sean agradables a la persona. Tengo que conocer los intereses del otro. Cuando uno compra un regalo, no compra un regalo que me gusta a mí. Yo compro un regalo pensando qué le va a gustar al otro. La conversación también es así. No voy a usar palabras que yo sé que los van a alterar, que los van a herir al otro. Tengo que ser sabios para poder conversar, charlar y tener una buena conversación. Tengo que usar palabras adecuadas. Algo que dije que ayuda es no hacer comparaciones. No decirle, tú eres igual que tu mamá, ¿no? Tú eres igual que tu papá es así y tú eres así. Cuidado con esas expresiones, eso provoca abismos muy grandes entre uno y otro. Usar comparaciones, porque qué bueno fuera que la comparemos con cosas positivas, pero nosotros lo que hacemos es comparar con cosas negativas. Cuando decimos te pareces, no le estamos diciendo qué buena cocinera eres como tu mamá, sino le decimos tú eres igualita a tu madre, igual de problemática, o cosas así. Y eso no ayuda a comunicarse, no ayuda al conversar, no ayuda a dialogar, porque no se olvide lo que queremos nosotros en el matrimonio, en la familia. Queremos que nos entiendan, que nos comprendan, hacerle entender a la otra persona lo que yo quiero hacerle entender. Y eso solamente puede hacerse cuando se es sabio y prudente a la hora de hablar. A veces comparan con los hermanos de la iglesia. Tú deberías ser como el hermano tal. O tú deberías ser así como la hermana Jovita. Igual deberías ser. Entonces, las comparaciones no ayudan a la comunicación. Otra cosa que no ayuda a la comunicación es tener una mente prejuiciosa. ¿Qué es una mente prejuiciosa? Es alguien que ya tiene un prejuicio de antemano. Ya sé lo que me vas a decir. No, ya sé, ya tú me vas a decir esto. Antes que la persona se comunique, yo ya estoy juzgando qué me va a decir. Y así no se puede charlar, así no se puede conversar. Ya sé a dónde quieres llegar. No es bueno, hermanos, de antemano estar prejuzgando, porque no ayuda a la comunicación. Otra cosa que ayuda en nuestra comunicación es usar palabras de amor y de cariño hacia la otra persona. Expresarle cuánto vale para ti, expresarle lo valioso que es para ti la otra persona. Y hermanos, nosotros, a veces uno le dice a un hermano, pero tienes que decirle que la amas. No, ella ya sabe que la amo. ¿Cómo no va a saber que la amo? Me rompo la espalda trabajando, ¿no? Traigo todas las cosas para el hogar, le compro estas cosas, le compro estas. ¿Cómo no va a saber que la amo? Hermano, a Dios, cuando vamos en alabanza, en nuestro tiempo de adoración, nosotros vamos cada día, todos los días, vamos y expresamos palabras de loor, de alabanza, le hablamos todos los días. No, yo no digo, él ya sabe que lo amo. No, igual es el cónyuge o la esposa o el esposo. Tengo que alabarla, valorarla, decirle todos los días
cuánto vale para mí, lo valiosa, cuánto la amo. ¿Quién necesita que le digan que le aman? ¿Quién necesita que le digan que la quieren, que la aman? Todos. Porque eso hace bien. Porque eso nos predispone para poder conversar. ¿Qué pasa al perro si le dice, uy, qué rico perrito, y le comienza a hablar bonito? ¿Qué hace el perro? ¿Qué hace? La mueve la cola. ¿Por qué? Porque le gusta que le digan que lo quieren. Hermanos, el ser humano necesita ser amado. Y no solamente ser amado, sino que se lo digan, que se lo expresen. Entonces, cuando hablamos palabras afectuosas, palabras amorosas, esto lubrica y ayuda a la comunicación. Otra cosa que ayuda a comunicarse es reconocer errores. Cometí errores, los tengo que reconocer. Me equivoqué aquí, me equivoqué acá. Nosotros le decimos a Dios cuando le fallamos, vamos a Él y le decimos, acá pequé, acá te fallé. Nosotros tenemos la persona que hace eso, la persona que está siempre en una comunión muy efectiva con Dios, que abre el corazón a Dios, que se comunica con Dios, le es fácil comunicarse con los demás. Cuando tenemos una muy buena comunicación con Dios, tenemos una muy buena comunicación con los demás. Cuando le abrimos el corazón a Dios, cuando hablamos con Dios, le contamos a Dios nuestras fallas, nuestras angustias, nuestros problemas, cuando comenzamos a ejercitar esa comunión con Dios, nos ejercitamos también para podernos comunicar unos con otros. Aquel que no se comunica bien con Dios, no puede comunicarse bien con los demás. Y eso es algo que ustedes van a comprobar. Entonces hay que reconocer errores, porque eso ayuda a la comunicación. Cuando uno reconoce, la otra persona baja sus defensas. Cuando yo acepto que me equivoqué, te alcé la voz, perdóname. Fui muy áspero contigo, te hablé mal, qué tonto fui, qué bruto fui, perdóname. ¿Qué pasa con la otra persona? Se derrite, se baja, se abre y puedo hablar con ella. Entonces, qué importante es este tema de reconocer errores. Otro punto que ayuda a la comunicación es hablar siempre la verdad y ser precisos. ¿Para qué? Para que la otra persona confíe. Necesitamos que confíen en nosotros, ¿no es cierto? Yo quiero que mi esposa confíe en mí, que mis hijos confíen en mí. Y necesitamos hablar siempre la verdad. La verdad da confianza. Cuando alguien es medio dudoso, dice las cosas a medias, uno comienza a desconfiar y la comunicación no se hace muy buena, se hace un poquito, se distorsiona. La otra persona dirá, ¿y ahora habrá cambiado? ¿Será cierto lo que está hablando? Por eso es importante. A lo mejor la otra persona no habla mentiras, pero no es muy preciso en su hablar. Es medio no entendible. Otra cosa que es importante en la comunicación es no levantar la voz. Parece que cuando dos personas comienzan a hablar, el que levanta la voz parece que pareciera que tiene la razón. Y pareciera que levantamos la voz porque yo tengo la razón, ¿no? Pero esto es muy perjudicial. Algunos lo hacen hasta gritando.
Y no es cuestión de tener el tono de voz, porque algún varón me va a decir, no, pero yo tengo mi tono de voz alto. Pero no es el tono de voz, sino es que ese tono de voz lo hago con enojo. No tenemos que irritarnos. Otra cosa que cierra la comunicación son los sarcasmos. ¿Hay algún sarcástico acá? ¿Hay alguno que alguna vez ha hecho un sarcasmo? A mi esposa no le agrada que yo sea sarcástico. Yo a veces he sido le contesto algunas cosas con sarcasmo, ¿no? ¿Saben lo que es sarcasmo, no? ¿Sí? Entonces, el usar indirectas. No lo dicen directamente, sino le dan una vuelta y se lo dicen así como, te lo quiero decir, pero no te lo digo de frente, ¿no? Una indirecta. Y a veces lo hacemos con risas, el sarcasmo, las indirectas. Y la otra persona no se ríe, pero nosotros nos reímos, ¿no? Hay personas que son muy hábiles para ser sarcásticos, pero acá no están, ¿no? No lo hay, ¿no? No hay sarcásticos. Hay que evitar todo lo que nos daña para comunicarse. Ser humorista no es problema, pero usar el humor con sarcasmo para herir a la otra persona sí es el problema. Otro elemento que nos ayuda es orar juntos. Cuando uno ora, no le puede mentir a Dios. A ver, alguno que haya orado mintiéndole a Dios. No se le puede mentir. Nadie cuando ora le miente a Dios. Señor, bendíceme porque he sido bueno, porque no he hecho nada. Cuando uno sabe que lo ha hecho, le pide perdón. Entonces, qué bueno es cuando oramos juntos, esposo, esposa, padres con hijos. Y parece mentira que cuando uno ora, uno puede conocer el corazón de los demás. Nos ayuda a conocer. Otra cosa que ayuda a la comunicación es arreglar los problemas en el día. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hermanos, que nos podamos ir a acostar en paz, que podamos irnos en paz a descansar entre esposo, esposa, entre padres e hijos. Debemos arreglar los problemas en el día. Eso también ayuda a la comunicación. Otra cosa que nos ayuda a comunicarnos bien es tomar la cruz. Y a veces tomar la cruz significa llevar las debilidades del otro. Hay un versículo que dice en Romanos que dice así: ustedes que sois fuertes, soportar a los que son débiles. Y eso habla de cargar al débil. Entonces, cuando tomamos la cruz, sobrellevamos las debilidades del otro. El otro es débil en esto, bueno, yo lo voy a soportar. Trato que no me toque el corazón. Hay cosas que a veces de Mirchi a mí me incomodaban. Al principio me incomodaban y un poquito que salía un poquito de enojo. Pero yo comencé a sobrellevar. No eran cosas pecado, eran cosas que ella hacía, que no me satisfacían en la casa, pero sobrellevaba, ¿no? Entonces nosotros tenemos que aprender a sobrellevar las cosas del otro. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Sí?
¿Hay cosas que no te gustan de tu esposa o no? Algunas cosas que hace. O algunas cosas que tu esposo hace, ¿te gustan o no te gustan algunas cosas? ¿Y te enojas o no te enojas? Bueno, tienes que ir a la cruz. Tienes que sobrellevar. No quiere decir que se las aceptes y le permitas, pero cuidado con el enojo. Tengo que estar crucificado. Otra cosa es que cuando la persona te hable, no le interrumpas. ¿Cuántos de aquí tienen la costumbre que cuando la esposa le está hablando, ya la están contestando antes que termine? Enrique dice que él no, dice. Hermanos, yo tenía esa costumbre. Mirta venía a decirme algo y yo ya le estaba respondiendo. Ni siquiera terminaba y yo le respondía. Eso no ayuda a la comunicación. Eso traba la comunicación. Hay que escuchar, no solamente escuchar con los oídos, hay que escuchar con los ojos, hay que escuchar con el cuerpo. Yo no puedo escuchar de espaldas, ¿no?, a la persona. Me está hablando y yo le doy la espalda. Entonces se escucha con el cuerpo, se escucha con los ojos, se escucha con los oídos. Tenemos que aprender a escuchar. No puedo escuchar mirando la televisión. Me está hablando la mujer, sí. Ah, sí, estoy mirando la televisión. O estoy mirando el celular. O estoy mirando el reloj. Si me lo vas a decir, dímelo rápido. No se puede. Y es importante que nada nos interrumpa cuando yo voy a hablar con mi esposa. Cuando mi esposa quiere hablar conmigo, nada me interrumpe, porque yo quiero comunicarme con ella. Cuando quiero hablar con mis hijos, nada debe interrumpir. Nada es más importante que hablar con mis hijos y conocer lo que hay en sus corazones. Entonces, hermanos, tenemos que aprender a comunicarnos, porque estas cositas están en nuestras vidas. Y nosotros queremos tener un matrimonio sano, un matrimonio maduro, un matrimonio que crezca, para que los hijos sean también bendecidos. No solamente comunico las palabras, también se comunican los gestos, los abrazos. Cuando mi esposa se sienta a mi costado a hablarme, yo la abrazo, le acomodo el pelo, la acaricio. Cuando se siente a mi costado, estamos ya para dormir, le hago una caricia en el brazo, en la carita. No solamente se comunican palabras, se comunican también gestos, toques cariñosos, porque eso ayuda a la comunicación. Voy a saltarme algunas y voy a terminar con esta, que creo que es la más importante, tanto para los hijos como para los esposos. Lo que ayuda tremendamente a la comunicación es que cada uno tenga comunión con Dios, para que la presencia de Dios esté en el matrimonio, para que la presencia de Dios esté en la casa. Yo les aseguro y les reto a que si el matrimonio se esfuerza a tener una relación con Dios personal, cada uno invierte el tiempo, les aseguro que la comunicación en el matrimonio va a mejorar tremendamente y por tanto la familia también. Muchas veces cuando discipulo matrimonios y vienen con conflictos, lo primero que les digo es:
¿Cómo está tu comunión con Dios al esposo? ¿Y cómo está tu comunión con Dios a la esposa? Y cuando están en conflicto, o los dos no tienen comunión con Dios, o uno no tiene comunión con Dios. Pero cuando los dos son temerosos de Dios y tienen una comunión con Dios personal e íntima, la relación matrimonial funciona. Porque tener a Dios en el hogar, su presencia manifiesta, hace que todo sea paz, gozo, alegría en el hogar. Entonces, la comunión que tenemos con Dios, ese tiempo que tenemos de alabanza, de meditación en la palabra, de oración, hace que yo sea predispuesto a comunicarme con mi amado, amada. Entonces, esto es muy importante, es que quizás la parte más importante, que tu hogar se va a hermosear, tu hogar se va a llenar de una atmósfera de paz, de gozo, que hasta al perro le va a gustar estar ahí. A todos que van ahí van a querer estar en ese hogar. Pero donde hay guerra, donde hay discusiones, donde hay peleas, al que le gusta estar ahí, ¿es a quién? Al diablo. Al diablo, porque ni siquiera el guaguau va a querer estar ahí. Pero el diablo sí va a querer estar ahí. Pero cuando está Dios en el matrimonio, fluye fácilmente la comunicación. Entonces, hermanos, tenemos que estar en comunión para llenarnos del Espíritu y para que ese Espíritu fluya de nosotros hacia los demás. Cuando está eso, todo va a fluir, todo va a ser diferente.